Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Aprendizaje y Condicionamiento Conceptos Básicos. Hoy vamos a hablar de las teorías del condicionamiento clásico, esto es, de cómo explica o de qué diferentes mecanismos se han propuesto para explicar la asociación entre dos estímulos que se presentan independientemente de la respuesta que dé el sujeto. Comenzaremos por la visión más tradicional, donde Pavlov proponía la teoría de la sustitución de estímulos. Básicamente, que el EC se asociaba con el EI en la cabeza del individuo, en la mente del individuo, de tal manera que el estímulo condicionado terminaba sustituyendo al estímulo condicionado a la hora de poner en marcha la respuesta. Lo que ocurre dentro de la nube es lo que se supone que ocurre dentro de la cabeza del individuo. Presentamos el EC emparejándolo con el EI, se establece la asociación, la relación, la conexión entre el EC y el EI, y la respuesta incondicionada termina pasando a ser una respuesta condicionada, consecuencia de la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? ¿Cómo explicamos o cuál es la explicación, el mecanismo que lleva a que se establezca la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la cabeza del individuo? Y vamos a usar o vamos a tomar como modelo que vamos a desarrollar en mayor medida, porque es uno de los modelos más interesantes fijaos que es muy antiguo, pero es un modelo muy interesante. También he de deciros que sabemos que es un modelo que está equivocado, pero es el modelo que se usa de referencia para contrastar la validez del resto de los modelos que se proponen. Así que eso justifica que le dediquemos aquí un tiempo más largo que a los demás. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? El primer supuesto de este modelo es que el aprendizaje solo ocurre cuando las consecuencias de un estímulo no son previsibles. Solo si hay sorpresa se produce el aprendizaje. En realidad, esta es una característica básica que debe estar en todo el modelo que hable de aprendizaje. Si el sujeto recibe lo que ya espera, esto es, si no hay nada sorprendente en el ambiente, difícilmente se va a producir aprendizaje. ¿Qué es lo que hace cualquier mecanismo que explique el aprendizaje? El mecanismo de aprendizaje lo que hace es reducir el error de predicción. Esto es, el mecanismo de aprendizaje trata de ajustar las expectativas del individuo a la realidad, a lo que ocurre en la realidad. Cuando estas expectativas no se corresponden con lo que ocurre en la realidad, el modelo, cualquier modelo que funcione, debe reajustar las expectativas para adecuarlas a la realidad. Esa es la idea que está en la base del modelo de Rescorla-Wagner y de prácticamente todos, si no todos, los modelos de aprendizaje. Otra asunción o supuesto de este modelo es que la fuerza asociativa máxima está limitada por la suma del valor asociativo de todos los estímulos presentes en la situación. Esto es, que la fuerza asociativa máxima, la capacidad predictiva máxima en una situación determinada, es consecuencia o resulta de la suma de la fuerza asociativa, de la capacidad predictiva de cada uno de los estímulos presentes. Y ese es nuestro límite. La inhibición condicionada se asume que es contraria y opuesta a la adquisición condicionada. Dentro de los valores del modelo, la adquisición condicionada tendría un valor de +1 y la fuerza asociativa de la inhibición condicionada vendría representada con un valor de -1. Y finalmente, este modelo, el modelo de Rescorla-Wagner, asume que la asociabilidad de un estímulo es fija a lo largo de los ensayos. Esto es, que no cambia la capacidad de aprendizaje con la experiencia a partir de la intensidad percibida de los estímulos condicionado e incondicionado. Algo que veremos que en otros modelos es la base del cambio, asumiendo que la intensidad de un estímulo no viene reflejada por la intensidad física, sino por la intensidad psicológica, de tal manera que cambia a lo largo de la experiencia en función de la importancia que le dé el individuo. Aquí no. Aquí la intensidad
La asociabilidad del estímulo viene determinada por la intensidad física de ese estímulo que se asume que no cambia como consecuencia de la experiencia de aprendizaje. Muy bien, ¿cuál es el mecanismo de aprendizaje? ¿Cuál es el mecanismo que lleva a que se produzca esa reducción en el error de predicción que llamábamos aprendizaje? O, de otra manera, ¿cuál es el mecanismo que provoca un incremento en la fuerza asociativa? Bueno, pues el aprendizaje se resume en estas dos fórmulas que pueden parecer aparentemente complejas, en realidad son sencillas a más no poder y lógicas también. El incremento en la fuerza asociativa de un estímulo A en un ensayo N, en un ensayo cualquiera, depende o es igual a la multiplicación entre la asociabilidad del estímulo A por la intensidad del estímulo incondicionado, multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Me voy a centrar en lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué tenemos? Tenemos lambda, que vemos aquí abajo, que representa la asíntota de aprendizaje, lo máximo que el sujeto puede aprender. Y aquí tenemos v de t en el ensayo n-1. ¿Qué significa esto? Que esto representa la fuerza asociativa de todos los estímulos presentes en la situación en el ensayo anterior al ensayo donde estamos evaluando la experiencia de aprendizaje. ¿En función de qué se producirá el aprendizaje? El aprendizaje se producirá como consecuencia de la discrepancia o la diferencia entre lo que el sujeto puede aprender, lambda, y lo que el sujeto ya sabe a partir de todos los estímulos presentes en la situación. Dicho de otra manera, el aprendizaje dependerá de la diferencia o discrepancia entre lo que recibe el sujeto, lambda, y lo que el sujeto espera recibir a partir del potencial predictivo o de lo que predicen que va a recibir todos los estímulos presentes en la situación. Alfa y beta son parámetros libres, como vemos aquí, que dependen de la intensidad del EC y de la intensidad del EI. En el modelo, además, alfa y beta son normalmente o se representan con valores que van entre 0, que sería ausencia de intensidad, y 1, que sería la intensidad máxima. Con lo cual, el resultado en la aplicación del modelo, en las simulaciones que utilizan el modelo, de utilizar estos dos parámetros libres, prácticamente siempre es un número decimal. Un número decimal, cuando lo multiplicas por un número entero, ¿qué es lo que hace ese número decimal? Pues lo que hace es dividir el número entero. Y lo va a dividir siempre en la misma medida. Si el resultado de esto es 0,25, que sería alfa de A 0,5 por beta 0,5 igual a 0,25, multiplicado por el valor del paréntesis, daría como resultado que el incremento en la fuerza asociativa de A sería siempre un cuarto de la diferencia entre lo que el sujeto recibe y lo que el sujeto espera. Esto es, un cuarto de lo que el sujeto puede aprender en esa situación, que obviamente lo que puede aprender depende de lo que reciba menos lo que espera recibir. Ese es el máximo que puede aprender el sujeto en la situación. ¿Qué es lo que aprende o lo que sabe el sujeto finalmente? Lo que sabe el sujeto finalmente es igual, o la fuerza asociativa de A en el ensayo N es igual a la fuerza asociativa de A en el ensayo N-1, más el incremento en la fuerza asociativa de A en el ensayo N. Dicho en términos, iba a decir coloquiales, pero no, en realidad no son coloquiales, es lo que refleja exactamente lo que hay dentro de esta fórmula. Lo que el sujeto, lo que el organismo sabe en un determinado momento acerca del estímulo A, de la relación entre el estímulo A y la consecuencia o el EI, es igual a lo que sabía antes de la experiencia del aprendizaje, más lo que ha aprendido en esa última experiencia de aprendizaje, que veíamos que era
representado aquí arriba como una proporción constante de lo que le quedaba por aprender hasta alcanzar el máximo. Como digo, ¿por qué, un inciso muy breve, ¿por qué utilizar estos parámetros libres? De tal manera que lo único que hacen es que el sujeto aprenda siempre una parte proporcional constante de lo que le queda por aprender. Bueno, pues la razón de utilizar esos parámetros libres es que permite al modelo explicar la curva de aprendizaje negativamente acelerada. Lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a poner a continuación. Imaginemos la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos dos estímulos, aquí no, pero en los estímulos que vamos a utilizar, alfa de A tiene un valor de 0,5, una intensidad de 0,5, alfa de B de 0,3, beta, vamos a suponer que tiene una intensidad de 0,5, y esto casi siempre se utiliza así. Lambda, cuando el EI está presente, o sea, el máximo de aprendizaje cuando el EI está presente, lo vamos a representar con un 1, y cuando está ausente lo vamos a representar con un 0. Como digo, esos supuestos los vamos a mantener durante todos los ejemplos que pongamos en este vídeo, que tampoco van a ser demasiados, no vamos a cansarnos. Basta con tener una idea general de cómo funciona el modelo. Muy bien, vamos a ver qué ocurre aplicando el modelo la primera vez que presentamos la relación entre A y la consecuencia. La primera vez que presentamos un sonido seguido por una descarga eléctrica. Vamos a empezar por el paréntesis. Como se presenta la descarga eléctrica, lambda tiene un valor de 1. ¿Qué es lo que espera recibir el sujeto cuando se presenta el sonido por primera vez? Pues lo que espera recibir es nada, porque no ha tenido ninguna experiencia en la que el sonido haya ido emparejado con la descarga eléctrica. Por lo tanto, lo que tenemos es la máxima diferencia entre lo que el sujeto recibe, la descarga eléctrica 1, y lo que el sujeto espera recibir. No espera recibir nada. La intensidad de A decíamos que era 0,5 y la intensidad de beta decíamos que era 0,5 también, con lo cual la multiplicación da como resultado 0,25, que multiplicado por 1 da como resultado final 0,25. Esto es, el incremento en la fuerza asociativa de A en el ensayo 1, en la primera experiencia en la que A va seguida por el EI, es igual a un cuarto de lo que le quedaba por aprender, 0,25. La fuerza asociativa de A en el ensayo 1 va a ser igual a lo que sabía acerca de A, 0, más lo que ha aprendido en este ensayo, 0,25. Con lo cual el resultado es que se iguala lo que el sujeto aprende con lo que el sujeto sabe, o viceversa. Se iguala lo que el sujeto sabe después del ensayo 1 con lo que el sujeto ha aprendido en el ensayo 1. ¿Qué ocurre cuando pasamos al ensayo 2? En el ensayo 2 seguimos teniendo los parámetros libres, pero fijaos, lo que tenemos aquí es que la discrepancia entre lo que el sujeto sabe y lo que el sujeto espera es menor. ¿Por qué? Pues porque ya espera recibir algo de la descarga con un cierto nivel de confianza, digamos que un cuarto. El resultado es que el incremento en la fuerza asociativa del estímulo A va a ser un cuarto de lo que le queda por aprender, un cuarto de 0,75. Esto es 0,19. Y lo que el sujeto sabe después del ensayo 2 con el estímulo A y la consecuencia va a ser igual a lo que ya sabía más lo que ha aprendido. Resultado 0,44. Esto es lo que vemos aquí. 0,25 era lo que aprendió en el primer ensayo y en consecuencia lo que se lleva arrastrando en el primer ensayo. ¿Qué característica tiene este modelo que le permite explicar la curva de aprendizaje negativamente acelerada? Que, por lo que hemos dicho, porque siempre aprende una proporción constante de lo que le queda por aprender, y esto cada vez es menor, los incrementos en la fuerza asociativa del estímulo condicionado van a ser cada vez más chicos. Y mientras tanto, la fuerza asociativa va a ser, en cambio, cada vez mayor. Por pequeño que sea el incremento, siempre va a suponer un aumento con respecto a lo que el sujeto ya sabe. Y este proceso se repite
hasta que la fuerza asociativa del estímulo A igual a lambda e igual a 1. Y el resultado es que dentro del paréntesis ya no habrá sorpresa. La diferencia será 1 menos 1, 0 y ahí se acabó el aprendizaje. Muy bien, vamos a ver cómo explica o por qué explica de manera ya un poco más intuitiva el fenómeno de bloqueo, que veíamos que es uno de los fenómenos más relevantes a la hora de, o con mayor relevancia teórica dentro de lo que es el estudio de aprendizaje asociativo. Bueno, imaginemos este ejemplo que ya hemos visto en algún otro microvídeo, y es que la ingestión de gusanos de maguey me ha llevado al malestar. Asumo que durante esa primera fase, la fuerza asociativa de los gusanos con respecto a la relación con el malestar igual a lambda e igual a 1. Es decir, he tenido el número suficiente de experiencias de gusanos con malestar para que en cuanto aparezcan los gusanos yo ya espere tener el malestar sí o sí. Durante la segunda fase establecemos el condicionamiento del compuesto, en el que comemos gusanos de maguey con chapulines y volvemos a sentirnos mal. ¿Qué ocurre o cómo explica el aprendizaje que se da durante la segunda fase? Vamos a verlo por separado con respecto a los gusanos y con respecto a los chapulines, aunque vamos a terminar muy rápido. Porque lo que importa aquí es que recordemos que la sorpresa depende de la diferencia. La sorpresa y, por lo tanto, el aprendizaje depende de la diferencia entre lo que el sujeto recibe, 1, puesto que en la segunda fase tenemos el malestar, y lo que el sujeto espera a partir de todos los estímulos presentes en la situación. Espero ponerme malo al recibir los gusanos, al ingerir los gusanos, por lo tanto, tengo un 1, y no espero ponerme malo, no espero nada a partir de los chapulines, 0. Pero la suma de 1 más 0 es igual a 1 y la diferencia entre 1 y 1 es 0, con lo cual el sujeto no aprenderá nada acerca de los gusanos y nada acerca de los chapulines. Dicho en términos coloquiales, este modelo lo que hace es capturar la idea de que como ya espero ponerme malo por la ingestión de los gusanos, voy a descontar los chapulines como potencial predictor de los gusanos. Y exactamente eso es lo que suele ocurrir en la realidad. Ya veíamos que la fuerza asociativa de los gusanos durante la primera fase era 1, la de los chapulines era 0 y el aprendizaje durante la segunda fase es 0. Básicamente, lo que hacemos es capturar matemáticamente una idea muy simple, y es que si yo ya espero ponerme malo por la presencia de un estímulo, el resto de los estímulos que aparezcan en la situación los ignoro. Así es como el modelo de Rescorla-Wagner explica el bloqueo después del condicionamiento del estímulo, de un estímulo simple en el condicionamiento de un compuesto, de un estímulo compuesto, el bloqueo del estímulo añadido. Muy bien, ¿qué ocurre en la inhibición condicionada? Como decíamos, en el caso del modelo de Rescorla-Wagner es que los parámetros libres tiene la belleza este modelo de que los parámetros libres los podemos ignorar, puesto que a lo único que afectan es a la velocidad del aprendizaje, pero no afectan a qué es lo que el sujeto aprende. Así que la aplicación del modelo es verdaderamente intuitiva y fácil de aplicar. No le hace falta hacer prácticamente ni una sola operación matemática. Se puede resolver simplemente pensando un poco. Si aplicáramos el modelo de Rescorla-Wagner ensayo a ensayo, a cada experiencia de gusanos malestar en unos ensayos y gusanos más tequila igual a no malestar en otros ensayos y todos entremezclados, lo que tendríamos es que en los ensayos en los que se empareja el gusano con el malestar gastrointestinal, se produce un aumento en la fuerza asociativa de los gusanos. En los ensayos en los que aparece el gusano, en los que ingiero gusanos de maguey con tequila y no me pongo malo, se produce un descenso en la fuerza asociativa de los gusanos y también un descenso en la fuerza asociativa del tequila. Pero es que el tequila partía de una fuerza asociativa de 0, con lo cual ese descenso le va a llevar a ganar fuerza asociativa negativa, que como veíamos en la primera transferencia
a la que hacía referencia este modelo es cómo se representa la inhibición condicionada. Bueno, pues si vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, entremezclando estos ensayos de una manera aleatoria entre uno y otro, lo que vamos a tener es que la fuerza asociativa de los gusanos, a partir de los ensayos en los que los gusanos se presentan solos seguidos del malestar, va a ir aumentando y la fuerza asociativa del tequila va a ir disminuyendo. Y esto va a seguir así ¿hasta cuándo? Pues hasta que la fuerza asociativa de los gusanos alcance el máximo, 1, y hasta que la fuerza asociativa del tequila alcance el mínimo, -1. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Fijaos que para resolver este problema se tiene que cumplir que la fuerza asociativa de los gusanos sea 1, iguale a lambda cuando está el malestar presente, y que la fuerza asociativa o la suma de la fuerza asociativa de los gusanos más la fuerza asociativa del tequila tiene que igualar a 0, lambda del no malestar. Sabemos que la fuerza asociativa de los gusanos es igual a 1 y que la suma de la fuerza asociativa de los gusanos más la fuerza asociativa del tequila va a tener que ser igual a 0, como digo, para que el aprendizaje alcance la asíntota y no se convierta esto en un término moviendo la fuerza asociativa y arriba y abajo sin acabar nunca el proceso de aprendizaje. Sabemos que al ser la fuerza asociativa de los gusanos 1, el otro término o uno de los términos de la suma tiene que ser 1. Y el otro, pues necesariamente tiene que ser -1 para que dé 0. Así es como se explica la inhibición condicionada en el caso del modelo de Rescorla-Wagner. El modelo de Rescorla-Wagner, sin embargo, a pesar de que tiene un poder predictivo muy importante y que de hecho es el modelo de aprendizaje más conocido fuera del aprendizaje, que también se utiliza como forma de aprendizaje en inteligencia artificial, sabemos que es un modelo imperfecto y que tiene una serie de problemas en los que no vamos a entrar en este microvídeo, pero que si tienes curiosidad hay mucha literatura en la que puedas basarte. Uno de los problemas que tiene es la consideración de que el valor de la intensidad del estímulo condicionado es siempre fijo y que depende no de la intensidad percibida, no de la asociabilidad a partir de la intensidad percibida, sino de la intensidad física del estímulo. Ya sabemos que eso es erróneo. ¿Por qué? Pues recordemos, por ejemplo, el fenómeno de inhibición latente. En este fenómeno de inhibición latente, lo que ocurría era que cuando presentábamos un estímulo sin consecuencias, reiteradas veces, cuando después intentábamos asociarlo con una consecuencia, de tal manera que el estímulo lo queríamos convertir en predictor, un sonido que habíamos presentado muchas veces sin consecuencias, queríamos convertirlo en predictor de la comida, lo que encontramos, que es lo que se llama la inhibición latente, es que el individuo tarda mucho más en aprender que el sonido predice la comida que un individuo que no haya tenido la experiencia de la comida, del sonido solo. Eso no lo puede explicar el modelo de Rescorla-Wagner, puesto que la asociabilidad del sonido va a ser siempre constante. La teoría de Mackintosh, en cambio, y otras teorías de los cambios de la asociabilidad del estímulo, lo que consideran es que la asociabilidad de una clave cambia como consecuencia de la experiencia. En concreto, la teoría de Mackintosh considera que la asociabilidad de la clave aumenta cuando es buena predictora de un resultado y disminuye cuando es igual o peor predictora del resultado que otras claves presentes. En otras palabras, desde esta teoría se considera que se presta mucha atención a los estímulos que son buenos predictores de sus consecuencias. Suena razonable, ¿verdad? A mí me parece absolutamente razonable y defendible que prestemos más atención a aquellos estímulos que son relevantes. Bueno, pues aquí tenemos dos, Peirce y Hall, que van y proponen justo lo contrario. La asociabilidad de una clave cambia como consecuencia de la experiencia, exactamente lo mismo que la teoría de Mackintosh.
Pero Peirce y Hall lo que asumen es que la asociabilidad de la clave disminuye cuando es buena predictora del resultado y aumenta cuando su resultado es incierto. En otras palabras, se presta poca atención a los estímulos que son buenos predictores de sus consecuencias y se presta, en cambio, mucha atención a aquellos estímulos que no sabemos todavía qué es lo que predicen. A que suena igualmente razonable que lo anterior. Bueno, pues la realidad es que no vamos a entrar ahora, porque trascendería mucho el objetivo de este microvídeo, en qué resultados experimentales favorecen una teoría y qué resultados experimentales favorecen la otra, porque en realidad ambas tienen resultados experimentales que las favorecen. Y de hecho, las teorías más recientes lo que hacen es mezclar las dos en un modelo híbrido donde al principio el sujeto presta más atención a los estímulos que son buenos predictores o según va aumentando el poder predictivo del estímulo, el sujeto le va prestando más atención hasta que llega un momento en el que se automatiza y pasa a dejar de prestarle atención, puesto que el procesamiento empieza a ser ya no un procesamiento controlado, que sería el ejemplo de Macintosh, sino un procesamiento automático, que sería el caso de la teoría de Peirce y Hall. Eso es un poco, en términos generales y de manera muy sui generis y muy sin entrar en profundidades, cómo se compatibilizan las dos teorías. Finalmente, haremos referencia a una teoría que propuso después John Peirce y que tiene una variante que le permite explicar cosas que no explican las teorías anteriores y que tiene una perspectiva diferente, por lo cual conviene tenerla en cuenta. Tiene una perspectiva gestáltica. Peirce considera que el sujeto aprende acerca de los estímulos como un todo. Lo que aprende es acerca de configuraciones estimulares, no de estímulos individuales. Así, la fuerza asociativa neta de un estímulo es igual a la suma de la fuerza asociativa propia ganada por sus emparejamientos directos con la consecuencia y la fuerza asociativa generalizada recibida por su parecido con otros estímulos que hayan sido asociados con la misma clave. Considera que la capacidad predictiva de un estímulo es la capacidad que tiene a partir de la propia experiencia y a partir de la generalización por la experiencia de estímulos más o menos parecidos. No vamos a entrar a discutir esta teoría configuracional, simplemente quería dejaros aquí una brevísima pincelada para que supierais que estas teorías existen, entre otras que tratan de explicar el aprendizaje asociativo, pero estas, digamos, son las más clásicas y a partir de las cuales evolucionan todas las demás. La respuesta de un sujeto, en esta teoría de Peirce, ante un estímulo cualquiera, ¿de qué depende? De su parecido con los estímulos asociados con la consecuencia. El siguiente principio es que una clave solo puede generalizar la fuerza asociativa propia y que el aprendizaje se interrumpe cuando la fuerza asociativa neta, la suma de la fuerza asociativa propia y la generalizada, alcanza la asíntota. En definitiva, sin entrar en mucho detalle, esto lo que nos da es una idea de la complejidad de la explicación del aprendizaje asociativo y, como decía hace un momento, el objetivo no es que lleguemos a determinar claramente aquí, en este vídeo, cuáles son las teorías del aprendizaje asociativo, cuáles son las teorías mejores, cuál es la evidencia que favorece unas y otras, porque esa es una discusión que todavía está en marcha y que seguirá seguro durante mucho tiempo. Ninguna teoría es perfecta, todas hacen aguas, es un poco la idea de la manta demasiado corta. Si te tapas el cuello, se te descubren los pies, si te tapas los pies, se te descubren el cuello. Pues es un poco lo que ocurre con las teorías asociativas, que ninguna de ellas termina de ser mejor que la otra, en el sentido de que cuando cubres una de las cosas que explica una de las teorías o una de las fallas de alguna de las teorías, resulta que terminas dejando fuera alguna de las cosas que sí explica la teoría a la que intenta contrarrestar. En cualquier caso, así es como están las cosas.
Y lo que espero es que este vídeo te haya resultado, como siempre espero que te haya resultado útil, y nos vemos en la próxima vez que te apetezca acercarte a los conceptos básicos de aprendizaje y condicionamiento por esta vía. Muchas gracias y hasta la próxima.